El día nace incluso antes de que alguien abra los ojos. No porque haya prisa, sino porque la vida allí no pide permiso. El suelo de tierra apisonada recibe los primeros pasos aún fríos, mientras el cielo se aclara despacio, como si también estuviera cansado. No hay despertador, no hay elección. La rutina se impone con la naturalidad de quien siempre estuvo allí. El café es simple, aguado, a veces más agua que sabor, pero cumple su papel, despertar el cuerpo para un día más que exige todo y devuelve poco. El trabajo comienza temprano y no suele tener hora para terminar. El sol sube rápido y no muestra piedad, quemando la piel y drenando la energía poco a poco. Cada tarea carga un peso que va más allá de lo físico, porque allí no existe la idea de después lo hago. Si no se hace ahora, el costo aparece más tarde. Las manos aprenden a soportar, los hombros se encorvan sin quejarse, y el cuerpo entiende que la resistencia es una habilidad aprendida, no un don. El dinero es escaso, siempre contado antes de llegar a fin de mes. No sobra espacio para el desperdicio, ni para sueños demasiado altos. Todo necesita encajar dentro de una realidad dura, casi estrecha. Cada moneda tiene un destino cierto incluso antes de ser ganada. La vida enseña a hacer mucho con casi nada, y aún así a que falte. No hay lujo, no hay comodidad, pero existe una especie de dignidad silenciosa en continuar, incluso cuando el escenario parece no cambiar nunca. Las casas cargan marcas del tiempo y de la improvisación. Paredes simples, muebles heredados, historias que atraviesan generaciones sin jamás ser escritas. Todo allí tiene función. Nada está solo porque es bonito. Hasta el descanso es funcional, sentarse no es ocio, es necesidad. El cuerpo pide pausa, pero la mente ya está calculando lo que viene después. El calor no da tregua y el sudor se vuelve parte del día, casi como ropa. El agua es valorada como oro, porque no llega fácil. Ir a buscar agua forma parte de la rutina, así como cargar peso sin quejarse. Cada gesto se repite tantas veces que se vuelve automático. No hay espacio para dramatizar el cansancio, porque es permanente. Quejarse no cambia el escenario, así que el silencio se vuelve costumbre. En este cotidiano, el tiempo pasa de otra manera. No hay reloj marcando horas importantes, solo tareas cumplidas o no. El día se mide por lo que se hizo, no por lo que se sintió. Las personas aprenden a vivir en modo práctico, dejando las emociones guardadas para momentos raros, cuando cae la noche y el cuerpo finalmente se permite parar. La normalidad allí no llama la atención. Al contrario, anestesia. Quien mira desde fuera puede pensar que es demasiado simple, casi sin historia. Pero es justamente esa simplicidad la que construye una falsa sensación de estabilidad. Todo parece firme, previsible, bajo control. Como un suelo apisonado que sostiene pasos desde hace años, aunque levante polvo con cada movimiento. Existe un orden silencioso en ese lugar. Cada uno sabe lo que necesita hacer y rara vez cuestiona. Cuestionar consume energía, y la energía es un recurso escaso. La vida sigue como siempre siguió, incluso cuando ya no tiene tanto sentido. Así se aprende a aceptar incluso antes de entender. Esa rutina crea personas fuertes sin que ellas lo perciban. No fuertes en el sentido heroico, sino resistentes. Gente que aguanta más de lo que debería porque nunca tuvo alternativa. El cuerpo se adapta, la mente se cierra un poco, y el corazón aprende a latir en un ritmo más contenido. Todo eso construye una base sólida, casi invisible. Una normalidad tan arraigada que nadie imagina que pueda romperse. Al fin y al cabo, si siempre fue así, ¿por qué cambiaría ahora? La vida parece dura, pero estable. Difícil, pero previsible. Y la previsibilidad, allí, ya es un tipo de seguridad. Solo que esa misma base, tan firme a primera vista, también carga fragilidad. Como tierra seca que se agrieta sin aviso cuando la presión aumenta. Basta un peso fuera de lo común para que el equilibrio empiece a fallar. Y nadie lo percibe mientras el suelo aún parece firme. Es en este escenario de simplicidad, esfuerzo y silencio donde todo comienza. No hay señales claras, no hay música de tensión. Solo una vida común, repetida día tras día, que prepara el terreno para algo que todavía no se anuncia, pero que ya se acerca despacio, levantando polvo en el horizonte. Porque cuando la rutina es demasiado dura, cualquier ruptura duele el doble.
Y lo que parece apenas un día común suele ser el último antes de que todo cambie, aunque nadie aún lo sepa. Dentro de la familia, ella nunca fue tratada como la más frágil. Tampoco fue la más protegida. Desde temprano, ocupó un espacio que no fue pedido, solo asumido. Cuando algo faltaba, en ella se posaban las miradas. Cuando alguien se quebraba, era ella quien recogía los pedazos. No por vocación, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y casi siempre, ese alguien terminaba siendo ella. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Escuchaba quejas, miedos, culpas mal resueltas. Absorbía todo como si tuviera los hombros más anchos que los demás. No interrumpía, no confrontaba. Solo guardaba. Era la persona a la que todos acudían cuando el mundo apretaba, pero a la que rara vez buscaban para celebrar algo bueno. Resolver problemas se volvió identidad. Las responsabilidades llegaron demasiado pronto. Mientras otros aún aprendían a equivocarse, ella ya necesitaba acertar. La madurez no llegó como conquista, llegó como exigencia. Crecer rápido no fue una elección, fue supervivencia. Y cuando eso sucede, la infancia no termina, simplemente es empujada a un rincón, silenciosa, esperando un momento que nunca llega. En la práctica, ella era el eje invisible de la casa. La que recordaba fechas, cuentas, medicamentos, compromisos. La que anticipaba crisis incluso antes de que ocurrieran. Cuando algo salía mal, era natural que todos la miraran, no para culparla, sino para resolver. Como si su función fuera mantener todo en pie, costara lo que costara. Ese papel no venía acompañado de reconocimiento explícito. Nadie decía gracias con frecuencia. Porque, con el tiempo, aquello pasó a verse como obligación. Cuando alguien asume demasiado, el mundo aprende a exigir aún más. El esfuerzo se vuelve estándar, y el estándar deja de ser valorado. En muchas familias, siempre existe una persona así. Aquella que sostiene el peso emocional de todos. Que se traga el llanto para no desestabilizar el ambiente. Que aprende a ser fuerte porque percibe, demasiado pronto, que si ella cae, muchas cosas se derrumban junto con ella. Es el tipo de fuerza que no aparece en las fotos, pero sostiene historias enteras. Ella se acostumbró a poner a los demás antes que a sí misma. No por altruismo consciente, sino por hábito. El "después veo eso" se volvió rutina. Los propios deseos quedaron siempre para más tarde. Y el problema del más tarde es que rara vez llega cuando nadie lucha por él. Había una creencia silenciosa allí, si ella aguantaba, entonces todo estaba bien. El sufrimiento solo se tomaba en serio cuando hacía ruido. Y ella nunca lo hizo. Aprendió a sufrir en silencio, a resolver en silencio, a seguir en silencio. El silencio, en este caso, no era paz, era contención. La familia se apoyaba en ella sin percibir el costo de eso. Cuando alguien necesitaba fuerza, acudía a ella. Cuando alguien necesitaba decisión, era ella quien la tomaba. Poco a poco, el espacio para fallar fue desapareciendo. Porque quien sostiene todo no tiene permiso para desmoronarse. Este tipo de papel crea una trampa emocional. Cuanto más ella entrega, menos percibe dónde termina la responsabilidad y comienza la explotación involuntaria. No hay villanos claros, solo un sistema familiar que funciona a base de quien aguanta más. Y ella aguantaba. Como un pilar de una casa antigua, nadie repara en él mientras está firme. No llama la atención, no recibe elogios. Pero basta una grieta para que aparezca el miedo. Y el problema es que, cuando el pilar cede, no hay aviso previo. Solo el ruido de la caída. Ella aún no lo sabía, pero todo ese historial estaba a punto de cobrar su precio. Porque cuando alguien carga con todo durante mucho tiempo, basta un peso más pequeño, aparentemente administrable, para que el equilibrio empiece a fallar. Y ese peso ya se estaba formando, silencioso, dentro de la propia casa. Así es como comienzan las historias difíciles. No con un gran error, sino con alguien demasiado fuerte siendo empujado más allá del límite. Y lo que vendría después no nacería de la maldad, sino de la fragilidad humana de quien, un día, tomó una decisión equivocada y dejó una deuda en el camino. La deuda no nació de una decisión fría o calculada.
Surgió como casi todas las tragedias silenciosas, de un error pequeño, cometido bajo presión. Un favor pedido en el momento equivocado, una promesa hecha con miedo, una firma puesta sin plena comprensión del peso que cargaba. No hubo un villano declarado ni intención de perjudicar. Hubo apenas fragilidad humana encontrándose con un sistema que no perdona fallas. Quien contrajo la deuda no era alguien malo. Era alguien cansado, acorralado, intentando resolver un problema inmediato sin ver el abismo que se abría más adelante. A veces, la necesidad habla más fuerte que la prudencia. Cuando la desesperación se sienta a la mesa, el futuro suele quedarse sin postre. Y así fue, una decisión tomada para apagar un incendio pequeño terminó encendiendo algo mucho mayor. Al principio, el monto parecía controlable. Algo que se podría resolver con un esfuerzo más. Ese tipo de pensamiento es peligroso, porque consuela. Da la falsa sensación de que el problema está bajo control cuando, en realidad, solo está dormido. Las deudas rara vez explotan de una sola vez. Crecen despacio, como una grieta en una pared antigua. El silencio fue cómplice en ese proceso. Nadie contó nada. No por maldad, sino por vergüenza. Admitir un error duele más que cargar el peso a escondidas. La idea era simple, resolverlo antes de que alguien se enterara. Solo que el tiempo no suele colaborar con quien huye de la verdad. Cobra intereses invisibles. Mientras tanto, la casa seguía funcionando como siempre. La rutina continuaba, el trabajo seguía siendo pesado, y ella permanecía en su papel de sostén emocional. Sin saber que, bajo ese suelo de tierra aparentemente firme, empezaba a abrirse un hueco. Pequeño al inicio, casi imperceptible, pero creciendo cada día que nadie tenía el valor de mirar hacia adentro. Este tipo de deuda no afecta solo a quien la contrae. Contamina el ambiente. La tensión empieza a aparecer en los detalles, respuestas más cortas, noches mal dormidas, miradas esquivas. Algo está mal, pero nadie lo nombra. El problema aún no tiene rostro, solo sombra. Existe una diferencia cruel entre error e irresponsabilidad. Aquí fue un error. Un error común, humano, de esos que cualquiera puede cometer cuando el miedo aprieta demasiado. El problema no fue el error en sí, sino el contexto en el que ocurrió. La pobreza no da margen para una recuperación rápida. Cuando se falla sin red de protección, la caída es más profunda. La deuda crecía sin hacer ruido. Aún no llegaba como amenaza, sino como preocupación constante. Un número que martillaba la cabeza de quien debía, día y noche. Un número que empezaba a dictar decisiones, estados de ánimo y silencios. Y cuanto más crecía, más difícil parecía decir la verdad. Ella aún no sabía nada. Pero lo sentía. Sentía que algo estaba fuera de lugar. Las personas que viven atentas a los demás desarrollan ese radar. Un peso en el aire, una tensión que no se explica. Y aun sin saber el motivo, ya empezaba a prepararse emocionalmente para resolver un problema más que, probablemente, caería sobre sus hombros. La deuda, en ese punto, ya no era solo financiera. Era emocional. Era un secreto carcomiendo la casa por dentro. Como un agujero pequeño en el techo que nadie arregla, hasta que llega la primera lluvia fuerte. Y siempre llega. Lo más cruel de este tipo de situación es que nadie se despierta pensando en destruir a su propia familia. Las intenciones son buenas, pero las decisiones se toman al límite. Y los límites mal gestionados suelen generar consecuencias que van más allá de quien tomó la decisión inicial. Sin darse cuenta, aquella deuda comenzaba a esparcirse como humo. Aún no asfixiaba, pero ya ardía en los ojos. Y cuando el humo se esparce, no tarda en que alguien empiece a toser. Toda la casa comenzaba a sentirlo. Ella todavía creía que todo seguía normal. Pero la normalidad ya estaba agrietada. Y el próximo paso de esta historia no vendría en forma de confesión, sino de miedo. Porque cuando la deuda deja de ser número y adquiere rostro, el silencio deja de ser una opción. El miedo no entró por la puerta principal. Se infiltró despacio, como un olor extraño del que nadie sabe de dónde viene, pero que todos sienten. La casa empezó a cambiar sin que fuera posible señalar el motivo exacto. Las conversaciones se hicieron más cortas. Las risas,
más raras. El aire parecía siempre pesado, incluso cuando el día estaba claro afuera. La deuda dejó de ser solo un pensamiento aislado y pasó a ocupar espacio físico. Estaba en la mesa durante las comidas, aunque no se la mencionara. Estaba en las miradas que se desviaban demasiado rápido. Estaba en el silencio que surgía cuando alguien aplaudía del lado de afuera. El número se volvió presencia, y la presencia asusta más que cualquier cifra escrita. Las noches se hicieron más largas. Dormir ya no era descanso, era una fuga mal lograda. Quien debía se daba vuelta una y otra vez, ensayando conversaciones que nunca ocurrían. Quien no debía sentía el clima, pero no tenía las piezas completas del rompecabezas. Aún así, el cuerpo entiende antes que la mente. El miedo se comunica sin palabras. Ella empezó a notar pequeños cambios. Puertas cerradas con llave demasiado temprano. Ventanas cerradas incluso con calor. Un cuidado excesivo ante cualquier ruido que viniera del camino. Nada se decía, pero todo se sentía. La casa, que antes parecía refugio, comenzaba a comportarse como escondite. Cuando los acreedores aparecieron por primera vez, no llegaron gritando. Vinieron en forma de pregunta educada, de visita inesperada, de recado dejado con alguien del pueblo. La amenaza no estaba en el tono, sino en la constancia. Quien cobra no necesita ser agresivo cuando sabe que el miedo ya hace el trabajo. A partir de ahí, cada sonido se volvió sospechoso. Cada paso fuera de lo común aceleraba el corazón. El problema ahora tenía rostro, aunque distante. Ya no era una posibilidad futura, era algo rondando el presente. Y cuando el miedo se instala, reorganiza prioridades. Todo pasa a girar en torno a evitar lo peor. La rutina empezó a ajustarse en función de eso. Los horarios cambiaron. La gente salía menos. Cualquier gasto parecía un error. La casa entró en modo de contención. Vivir se convirtió en sobrevivir con cautela. El miedo, cuando no se nombra, se vuelve regla silenciosa. Ella observaba todo con atención. No hacía preguntas directas, pero reunía señales. La forma en que alguien respiraba hondo al oír un nombre. El cuidado exagerado al hablar de dinero. La tensión que surgía sin explicación clara. Algo estaba mal, y no era pequeño. Existe un tipo de miedo que no paraliza de inmediato. Primero se esparce, ocupa espacios, cambia comportamientos. Como una nube oscura que no llueve, pero roba la luz. El día continúa, pero pierde color. La vida sigue, pero sin ligereza. Lo más cruel es que ese miedo no elige víctimas. Contamina a todos los que están cerca. Incluso quien no tiene culpa siente el peso. Incluso quien no debe paga emocionalmente. Y, poco a poco, toda la casa pasa a funcionar en estado de alerta constante. Ella aún no sabía la magnitud del problema, pero ya sentía que algo exigiría una respuesta. Las personas que siempre resuelven empiezan a percibir cuando un problema es demasiado grande para ignorarlo. Y este ya no se podía fingir que no existía. El silencio, antes herramienta de supervivencia, empezaba a convertirse en amenaza. Porque cuando el miedo crece demasiado, alguien necesita hablar. O actuar. Y no siempre esas dos cosas ocurren juntas. La casa estaba tensa. El miedo ya tenía nombre, aunque nadie lo pronunciara. Y cuando el miedo se esparce así, alguien siempre termina rompiéndose primero. El próximo paso no vendría de afuera, sino de adentro, de quien ya estaba al límite de sostenerlo todo solo. En la villa, nada sucede de verdad en silencio. Incluso cuando nadie dice nada, todos parecen saberlo. El problema no es lo que se dice, sino lo que se observa. Las miradas duran medio segundo más. Las conversaciones se interrumpen cuando alguien pasa. Pequeños gestos delatan que algo ya circula, incluso sin confirmación oficial. La comunidad funciona como un tribunal que nunca se reúne formalmente. No hay juez, no hay sentencia escrita, pero hay veredicto. Se forma poco a poco, en susurros, en suposiciones, en historias contadas a medias. Y una vez que ese engranaje empieza a girar, no suele detenerse por sí solo. Nadie llega ofreciendo ayuda directa.
Ayudar exige involucrarse, asumir riesgos, elegir. Juzgar es más fácil. Juzgar crea una distancia segura. Así, las personas observan, comentan y concluyen, todo sin comprometerse. El dolor ajeno se vuelve tema de conversación, no responsabilidad. Ella sintió eso incluso antes de oír cualquier palabra. Un peso extraño al caminar por la calle. Una incomodidad que no venía de dentro, sino del entorno. Como si el aire hubiera cambiado de textura. Las villas pequeñas tienen esa característica, devuelven la imagen distorsionada, amplificando defectos y borrando contextos. Las historias empezaron a moldearse solas. Cada persona añadía un detalle que parecía lógico en su propia cabeza. La verdad, que ya era frágil, se volvió irreconocible. Cuando muchos hablan poco y nadie lo dice todo, la narrativa se convierte en caricatura. Lo más cruel de este tipo de juicio es que no se anuncia. No hay acusación directa ni confrontación abierta. Solo un cambio en el comportamiento colectivo. Puertas que antes estaban abiertas ahora se cierran más rápido. Las invitaciones dejan de existir. La normalidad social empieza a escurrirse entre los dedos. Para quien siempre vivió correctamente, esto confunde. No hay crimen cometido, pero hay castigo. No hay defensa posible, porque nadie dice exactamente de qué se trata. Es un castigo difuso, que duele precisamente por no tener una forma clara. Ella se dio cuenta de que estaba siendo medida por algo que ni siquiera conocía por completo. Las personas no preguntaban, solo asumían. Y asumir, en una comunidad pequeña, se convierte en verdad compartida. Lo que muchos creen pasa a valer más que lo que realmente ocurrió. Existe una violencia silenciosa en este proceso. No deja marcas visibles, pero corroe la sensación de pertenencia. Poco a poco, la villa deja de ser hogar y pasa a ser vitrina. Cada paso parece observado. Cada decisión, evaluada. El miedo ahora ganaba otra capa. No era solo financiero, era social. Porque perder el apoyo de la comunidad significa perder protección informal. Significa quedar expuesto. Y la exposición, allí, cuesta caro. Ella no reaccionó. Las personas que cargan demasiadas responsabilidades aprenden a tragarse este tipo de cosas. Fingen no percibirlo, siguen caminando, mantienen la postura. Pero el cuerpo lo siente. El corazón se aprieta. La confianza disminuye. La comunidad seguía con su rutina, como si nada estuviera pasando. Pero ella lo sabía. Sabía que algo había cambiado de forma irreversible. Una línea invisible había sido cruzada. Y una vez cruzada, no hay regreso fácil. Mientras tanto, quien realmente debía empezaba a ceder por dentro. El peso que ya era grande se volvió insoportable. Porque una cosa es errar en silencio. Otra muy distinta es errar bajo los ojos atentos de quienes solo esperan un motivo para juzgar. Y cuando la presión viene de todos lados, deuda, miedo y juicio, alguien siempre se derrumba primero. El próximo capítulo de esta historia no sería colectivo. Sería íntimo. Y comenzaría con el colapso de quien ya no tenía fuerzas para sostener ni su propia culpa. La presión no llegó de golpe. Se fue acumulando. Como agua que entra en un barco por pequeñas rendijas, casi invisibles, hasta que alguien se da cuenta demasiado tarde de que el fondo ya no aguanta. Quien realmente debía empezó a fallar en los detalles. Olvidaba cosas simples, perdía el enfoque, respondía con irritación donde antes había paciencia. El cuerpo empezó a delatar antes que la boca. Noches sin dormir, mirada perdida, manos temblorosas al sostener objetos comunes. La mente giraba en círculos, siempre en los mismos pensamientos. El error cometido no daba tregua. Y cuanto más intentaba huir de él, más presente se volvía. La culpa pesa más cuando no puede compartirse. Hablar significaría exponer a la familia, admitir debilidad ante la comunidad, confirmar aquello que ya se estaba susurrando. El silencio, una vez más, pareció la opción menos dolorosa. Pero el silencio prolongado se convierte en prisión. Poco a poco, esa persona empezó a desaparecer emocionalmente. Estaba presente físicamente, pero distante. Respondía poco,
evitaba conversaciones profundas, se retraía. No era indiferencia. Era agotamiento. Cuando el miedo ocupa todo el espacio interno, no queda energía para nada más. Hubo intentos de resolver. Pensamientos rápidos, planes improvisados, promesas internas de que todo se acomodaría de alguna manera. Pero la realidad no acompañaba. Cada solución pensada chocaba con el mismo obstáculo: falta de recursos, falta de tiempo, falta de salida. Ella percibió ese cambio con claridad. Quien está acostumbrada a cuidar de los demás reconoce las señales. El peso sobre los hombros ajenos, la mirada que evita el contacto, el cansancio que no se va. Algo estaba muy mal. Y no era solo miedo externo, era colapso interno. La desesperación empezó a tomar forma. A veces surgía como irritación. Otras, como apatía. El cuerpo aún funcionaba, pero la mente ya estaba al límite. Cuando alguien llega a ese punto, cualquier decisión parece demasiado pesada. Incluso pedir ayuda. Lo más duro es que el colapso no genera empatía de inmediato. Desde fuera, parece debilidad. Parece irresponsabilidad. Pocos entienden el peso de cargar con un error que crece solo, alimentado por intereses, miedo y juicio social. Quien nunca estuvo allí tiende a simplificar. Ella se vio ante un dilema silencioso. Intervenir significaría involucrarse en algo mayor de lo que imaginaba. No intervenir significaría presenciar la caída de alguien que ya no aguantaba más. Y personas como ella rara vez logran mirar desde lejos. La casa ya estaba frágil. El ambiente, tenso. Y ahora, el pilar que sostenía la culpa empezaba a agrietarse. Cuando un barco está agujereado, alguien siempre tiene que tomar una decisión difícil: intentar tapar el agujero con las propias manos o saltar para salvar a los demás. Ese era el punto en el que todo se complicaba. Porque el problema ya no era solo pagar una deuda. Era evitar que alguien se hundiera por completo. Y cuando se ama demasiado, la línea entre ayudar y sacrificarse empieza a desaparecer. Ella aún no había tomado ninguna decisión. Pero el conflicto ya estaba instalado. La próxima etapa no vendría de afuera, ni de los acreedores, ni de la comunidad. Vendría de dentro. De una lucha silenciosa que nadie veía, pero que lo consumía todo. El conflicto no se manifestó como un grito, sino como un ruido constante. Una conversación interna que no se apagaba, ni siquiera cuando el cuerpo finalmente se acostaba. El silencio de la noche, que antes servía de descanso, se convirtió en escenario para pensamientos que se atropellaban unos a otros. Decidir parecía imposible. No decidir, aún peor. Ella empezó a medir cada escenario posible, como quien relee la misma página esperando que las palabras cambien solas. Si ayudaba, perdería algo que tal vez nunca recuperaría. Si no ayudaba, cargaría con la culpa de ver a alguien derrumbarse. No había una buena elección, solo opciones con costos distintos. El cuerpo reaccionaba antes que la razón. El estómago se cerraba sin aviso. La respiración se volvía corta en momentos aleatorios. El sueño llegaba liviano y se iba rápido. Cuando la conciencia se convierte en una voz insistente, no existe descanso real. Existe solo una pausa entre un pensamiento y otro. Ella evitaba mirar directamente a los ojos de las personas. No por miedo a ellas, sino a sí misma. Sabía que, en algún momento, se vería obligada a actuar. Y actuar significaba asumir un peso que no era originalmente suyo. Pero también significaba mantener todo en pie, como siempre lo había hecho. Había rabia mezclada con compasión. Rabia por estar nuevamente en esa posición. Compasión por entender cómo todo había llegado hasta allí. Esa mezcla es peligrosa, porque confunde los límites. Cuando se comprende demasiado el error ajeno, se corre el riesgo de justificar el propio sacrificio. Ella intentaba convencerse de que no era su responsabilidad. Y, en el fondo, sabía que no lo era. Pero saber no es lo mismo que poder. Las personas que fueron entrenadas para resolver no consiguen simplemente dar la espalda. La lógica dice una cosa, el hábito dice otra. En algunos momentos, imaginaba cómo sería decir que no. La escena parecía simple, casi liberadora.
Pero enseguida llegaba la consecuencia imaginada, el caos, la caída, el sufrimiento colectivo. La libertad personal siempre aparecía acompañada de culpa. Y la culpa, para ella, siempre hablaba más fuerte. Este conflicto no era heroico. No había sensación de grandeza. Había cansancio. Un cansancio que va más allá de lo físico. Cansancio de ser fuerte, de ser pilar, de ser solución. Pero ni siquiera el cansancio parecía una excusa suficiente para detenerse. Ella empezó a aislarse un poco más. Menos palabras, menos explicaciones. Como si estuviera reuniendo energía para algo inevitable. El mundo seguía su ritmo, pero dentro de ella todo estaba suspendido, esperando un desenlace. El dilema crecía cada día. El tiempo no ayudaba, solo presionaba. La deuda avanzaba, el miedo se expandía, la persona responsable se hundía. Y ella, en medio de todo eso, sentía que estaba siendo empujada hacia un rincón sin salida. Cuando la conciencia se convierte en una voz que no calla ni en el silencio, algo tiene que ocurrir. Porque ningún ser humano soporta la indefinición por mucho tiempo. La mente exige una decisión, aunque sea la peor posible. Ella todavía resistía. Pero ya sabía, en el fondo, que no resistiría por mucho más tiempo. Y cuando esa comprensión llega, el siguiente paso deja de ser una elección racional y pasa a ser una rendición silenciosa a lo que parece inevitable. La percepción no llegó como un choque. Llegó como una claridad fría. Un entendimiento simple, casi cruel, que se instaló sin pedir permiso, nadie iba a venir. No habría ayuda inesperada, ni solución externa, ni alguien asumiendo el peso en su lugar. El mundo seguía exactamente como siempre había seguido, indiferente al drama silencioso de aquella casa. Ella observó los días pasar y notó que nada cambiaba. Las mismas personas que juzgaban seguían juzgando. Las que observaban, continuaban observando. Las que podrían ayudar, permanecían demasiado ocupadas con sus propias urgencias. Esperar empezó a parecer una pérdida de tiempo, y la esperanza, un lujo mal administrado. Hubo un instante específico en que eso quedó claro. Una petición no atendida. Una promesa vaga que nunca se cumplió. Un silencio prolongado después de un intento discreto de ayuda. Fue allí cuando ella entendió, el pozo estaba seco. Seguir sacando el balde solo lastimaría las manos. Esa comprensión dolió más que el miedo. Porque mientras existe expectativa, existe negociación interna. Cuando se acaba, solo queda la responsabilidad. Y la responsabilidad, para alguien como ella, siempre suena como un llamado obligatorio. Ella percibió que el mundo no se detiene por quien sufre. El sol seguía saliendo. Las personas seguían trabajando. La villa seguía juzgando. Y, en medio de todo eso, la situación solo empeoraba. La deuda no esperaba comprensión. El sistema no concedía prórrogas emocionales. Fue en ese punto cuando la idea de actuar empezó a formarse de manera más concreta. No como un plan, sino como una inclinación. Una sensación incómoda de que postergar solo haría que todo fuera más caro. Que el costo de no hacer nada ya era demasiado alto. Ella dejó de imaginar escenarios alternativos. Dejó de fantasear con soluciones externas. El pensamiento se volvió más directo, casi duro. Lo que antes era conflicto se transformó en constatación. Y las constataciones exigen movimiento. Aprender que nadie vendrá a salvarte es uno de los momentos más solitarios de la vida. Porque obliga a abandonar la infancia emocional de esperar un rescate. Es cuando se entiende que algunos cruces se hacen sin público, sin aplausos y sin ayuda. Ella no se sintió fuerte en ese instante. Se sintió cansada y lúcida. La lucidez, a veces, no es más que cansancio bien orientado. No había valentía, había límite. Y el límite finalmente había sido alcanzado. A partir de ahí, el tiempo adquirió otro peso. Cada día sin acción parecía un error consciente. La inercia empezó a doler más que la posibilidad del sacrificio. Cuando eso ocurre, la decisión ya ha comenzado a tomarse, aunque aún no haya sido verbalizada. Ella todavía no dijo nada. No anunció nada. Pero, internamente,
algo se cerró y otra cosa se abrió. Un espacio silencioso donde la decisión empezaba a tomar forma, lejos de discursos heroicos o gestos grandiosos. El próximo paso no sería explicado ni discutido. No habría reunión familiar ni pedido de permiso. Lo que vendría después nacería del agotamiento emocional, no de la valentía. Y cuando alguien decide por agotamiento, rara vez da marcha atrás. Es en este punto donde la historia cambia de eje. Porque cuando se entiende que nadie viene, queda elegir cómo atravesar la tormenta. Quieto, esperando que pase. O caminando, incluso sabiendo que va a doler. La decisión no fue anunciada. No hubo una conversación larga, ni dramatización, ni intento de convencer a nadie. Simplemente ocurrió, como ocurren las elecciones que nacen del cansancio extremo. Cuando lo emocional se agota, la mente deja de negociar y pasa a ejecutar. Fue eso. Un movimiento interno, casi imperceptible, pero definitivo. No hubo sensación de valentía. Ninguna idea de sacrificio noble. Lo que había era agotamiento. Un tipo específico de cansancio que hace que cualquier dolor futuro parezca más tolerable que el dolor presente. Continuar de ese modo dolía más que actuar. Y eso, por sí solo, ya era respuesta suficiente. Ella entendió que nadie necesitaba estar de acuerdo. Ni siquiera saberlo. La decisión no buscaba aprobación, buscaba un final. Fin del miedo constante, fin de la tensión dentro de la casa, fin de la espera inútil. No era sobre justicia, era sobre supervivencia emocional colectiva, aunque el precio recayera casi por completo sobre ella. Los gestos del día siguiente fueron demasiado normales para quien observa desde afuera. El mismo ritmo, las mismas tareas, el mismo silencio. Pero por dentro, algo ya había sido cruzado. Cuando alguien toma ese tipo de decisión, no hay regreso al estado anterior. La duda queda atrás. Ella no explicó nada a la familia. No pidió permiso. Las personas que siempre resuelven aprenden a no involucrar a los demás cuando saben que nadie puede ayudar. El silencio, en ese caso, no era omisión. Era contención. Cuantas menos palabras, menos interferencias. La elección no nació del amor romántico ni de la idea de ser buena. Nació del agotamiento emocional de ver todo derrumbarse poco a poco. A veces, atravesar la tormenta parece menos doloroso que quedarse quieto sintiendo el viento golpear sin parar. Y ella decidió caminar. No hubo lágrimas en el momento de la decisión. Las lágrimas suelen venir después. En el instante exacto, lo que existe es enfoque. Una especie de desconexión emocional necesaria para hacer lo que debía hacerse. Sentir demasiado, allí, habría sido un obstáculo. Ella sabía que perdería algo. Tal vez libertad, tal vez dignidad, tal vez seguridad. Pero también sabía que ya estaba perdiendo, día tras día, algo invisible, la paz. Y cuando la paz se va, cualquier intercambio parece aceptable. Lo curioso de este tipo de decisión es que no suena grandiosa. Suena práctica. Casi fría. Es el cuerpo diciendo basta antes de que la mente intente negociar una vez más. Y cuando el cuerpo decide, discutir no sirve de nada. Nada estaba resuelto todavía. La deuda seguía existiendo. El acreedor aún debía ser enfrentado. Pero a partir de ese momento, la espera había terminado. El movimiento había comenzado. Y eso lo cambia todo. La decisión silenciosa no pone fin al dolor. Solo cambia el tipo de dolor que vendrá después. Y el siguiente paso exigiría enfrentar directamente a quien convierte el miedo en negocio, sin gritos, sin drama, solo con la frialdad de un sistema que no siente pena. El encuentro no tuvo gritos ni amenazas explícitas. Y eso fue lo que lo hizo más difícil. El acreedor habló en voz baja, con la calma de quien ya ha visto esa escena muchas veces. No había rabia, solo procedimiento. Como quien revisa números, ajusta plazos y sigue un guión que no admite emoción. Ella percibió rápido que allí no había espacio para explicaciones largas. Las historias personales no alteran contratos. El dolor no cambia valores. El sistema funciona con base en reglas simples: quien debe, paga. Y cuanto más impersonal es el proceso,
más cruel se vuelve. El ambiente era demasiado neutro para algo tan pesado. Una mesa sencilla, pocas palabras, ninguna mirada prolongada. La negociación no fue una disputa, fue una formalidad. Él no necesitaba presionar. La decisión ya estaba tomada incluso antes de ese encuentro. Lo más perturbador fue la normalidad. Como si aquello fuera apenas un día más. Para el acreedor, lo era. Para ella, era un quiebre invisible. Cuando el otro lado no muestra emoción, queda claro que no hay margen para la misericordia. Las máquinas no sienten pena, solo operan. Ella habló poco. Dijo lo necesario. Cada palabra parecía medida para no revelar más de lo imprescindible. Las personas que se sacrifican así aprenden a economizar la voz. El silencio, allí, también era estrategia. No hubo negociación real. Solo confirmación. Él aceptó. Sin sorpresa. Sin cuestionar. Como quien recibe algo esperado. Esa aceptación rápida cargaba una violencia sutil, mostraba que aquello ya estaba previsto, que el sistema contaba con ese tipo de solución. Ella se fue sin alivio. El miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Ahora era concreto, inmediato. Ya no había incertidumbre, solo consecuencia. Y la consecuencia, cuando llega, no suele pedir permiso. El camino de regreso pareció más largo. Cada paso llevaba un peso nuevo. No el peso de la duda, sino el de la certeza. El cuerpo lo sentía antes de que la mente lograra organizarlo. Un frío extraño, incluso con el calor insistente del día. No hubo sensación de victoria ni de cierre. Solo la percepción clara de que algo había sido entregado y no podría recuperarse. Algunas decisiones resuelven un problema creando otro, más profundo, más íntimo. El sistema había funcionado. La deuda comenzaba a desaparecer del papel. Pero el costo no estaba allí, visible. Empezaría a revelarse poco a poco, en la rutina, en los límites impuestos, en las pérdidas silenciosas que nadie contabiliza. Ella aún no le había contado nada a nadie. No sabía cómo. Ni si debía hacerlo. Algunas verdades, cuando se dicen, no alivian, solo transfieren el peso. Y ella ya estaba cargando lo suficiente. El enfrentamiento había terminado, pero el impacto apenas comenzaba. Porque resolver una deuda externa suele crear una herida interna. Y la siguiente etapa de esta historia mostraría, sin suavizar, el precio inmediato de cambiar un problema por otro. Las consecuencias no tardaron en llegar. No aparecieron como sorpresa, sino como confirmación. A partir de ese momento, algo esencial había sido retirado de su vida. No de forma simbólica, sino práctica. La libertad disminuyó. Las opciones se estrecharon. El margen para equivocarse simplemente desapareció. La rutina tuvo que reorganizarse en función de esa nueva realidad. Los horarios pasaron a ser controlados. Los movimientos, observados. El cuerpo ahora obedecía reglas que no fueron creadas para protegerla, sino para mantenerla dentro de un límite. La sensación constante era la de estar debiendo, incluso después de haber pagado. La dignidad sufrió golpes silenciosos. No hubo humillación pública, pero sí hubo pérdida de autonomía. Decidir cosas simples pasó a exigir una especie de permiso implícito. Cuando alguien deja de ser dueña de su propio tiempo, algo se rompe por dentro. La seguridad también cambió de forma. Lo que antes era inestable se volvió frágil. Cada día traía una tensión nueva, como si cualquier paso fuera de lo acordado pudiera generar castigo. Vivir pasó a exigir atención constante. Relajarse dejó de ser una opción. Ella sintió el impacto en el cuerpo. El cansancio se volvió distinto, más pesado. Un tipo de agotamiento que no se resuelve con descanso. El cuerpo entiende cuando algo no está bien, aunque la mente intente justificarlo. Y allí, nada parecía estar bien. Lo más difícil fue darse cuenta de que el alivio esperado no llegó. La deuda se estaba pagando, sí. El problema externo se estaba resolviendo. Pero el costo interno parecía crecer al mismo ritmo.
Cambiar un incendio por una quemadura constante no trae paz, solo cambia el lugar del dolor. Las pequeñas pérdidas se fueron acumulando. Cosas que antes parecían garantizadas ahora estaban fuera de alcance. La espontaneidad desapareció. Cada decisión necesitaba ser calculada. La vida se convirtió en un campo minado emocional. Ella aún no se había detenido a sentir todo eso de una sola vez. No había tiempo. Cuando se está lidiando con la supervivencia, sentir demasiado estorba. Pero la acumulación empezaba a pesar. El silencio, antes protección, se volvía soledad. Nadie a su alrededor parecía percibir por completo lo que estaba ocurriendo. Desde fuera, parecía que el problema se había resuelto. La casa respiraba aliviada. La tensión inicial había disminuido. Solo ella conocía el precio real de aquella tranquilidad aparente. Este tipo de sacrificio suele ser invisible para quienes se benefician de él. El alivio colectivo rara vez viene acompañado de curiosidad por el costo individual. Y cuando nadie pregunta, el peso se vuelve aún más solitario. Ella seguía firme. Pero la firmeza no es ausencia de dolor. Es apenas la capacidad de continuar a pesar de él. Y esa capacidad tiene límite, incluso cuando parece infinita. Las consecuencias inmediatas estaban claras. El problema mayor estaba resuelto, sí. Pero algo dentro de ella empezaba a exigir atención. Porque algunas heridas no aparecen de inmediato. Se profundizan en silencio, esperando el momento de revelarse. Después de que el problema pareció resuelto, la casa cambió de tono. El alivio se instaló demasiado rápido. Las conversaciones volvieron, risas tímidas reaparecieron, la rutina encontró un nuevo equilibrio. Para los demás, la tormenta había pasado. Para ella, apenas comenzaba otra. La familia respiraba más ligera. El miedo que rondaba la casa se fue, y con él la urgencia. Cuando la urgencia desaparece, la atención suele desaparecer también. Nadie preguntaba cómo estaba ella. No por indiferencia consciente, sino porque el foco había cambiado. El problema tenía nombre, y ahora ya no lo tenía. Ella seguía allí, presente, cumpliendo con lo que necesitaba cumplir. Pero algo era distinto. El cuidado que antes venía como necesidad ahora parecía una obligación autoimpuesta. Como si todo aquello fuera solo parte de lo que siempre se había esperado, resolver, soportar, seguir. La comunidad también se cayó. El juicio perdió fuerza, no por arrepentimiento, sino por desinterés. Siempre surgen historias nuevas. El silencio social no era respeto, era olvido. Y ser olvidada después de sacrificarse duele de una manera particular. Nadie la trataba mal. Ese era el problema. La normalidad volvió demasiado rápido. Como si lo que ella había perdido no mereciera pausa ni reconocimiento. El mundo agradeció en silencio y siguió adelante. Ella comprendió que el sacrificio no genera automáticamente cuidado. Genera comodidad para quienes se benefician de él. Y la comodidad rara vez mira hacia atrás. El fuego había sido apagado, pero nadie trajo un vendaje para quien se quemó. La soledad allí no venía de la ausencia física de personas, sino de la ausencia emocional. Estar rodeada, aún así, no ser vista. Ese tipo de abandono no grita. Se instala despacio, corroyendo por dentro. Ella empezó a entender que, en ese sistema, su sufrimiento era funcional. Mientras doliera en silencio, todo seguía funcionando. No había incentivo para cuestionar eso. Al contrario, había recompensa social por la estabilidad recuperada. Lo más difícil fue darse cuenta de que nadie parecía dispuesto a cargar un poco de ese peso. No por maldad, sino por acomodación. Cuando alguien siempre asume, los demás aprenden a soltar. Ella aún no se quejaba. No acusaba. Solo observaba. Observaba cómo el alivio colectivo contrastaba con el vacío interno que crecía. Cómo la gratitud no llegaba. Cómo su historia empezaba a borrarse mientras todavía estaba siendo vivida. Ese abandono emocional no la derribó de inmediato. Pero empezó a cambiar algo por dentro. Una sensación incómoda de que aquello no era justo.
No en un sentido moral abstracto, sino en el sentido humano más básico. Cuando nadie reconoce el dolor empieza a exigir otras formas de expresión. Y fue allí, en ese silencio cómodo de los otros, donde algo en ella comenzó a reorganizarse. Porque apagar incendios sin recibir cuidado no crea paz, crea endurecimiento. Algo en ella empezó a cambiar sin alboroto. No fue un giro dramático ni una gran promesa interna. Fue un ajuste fino, casi imperceptible. Una forma distinta de mirar, de responder, de posicionarse. El dolor no la volvió más dócil. Al contrario, empezó a volverla más atenta. Comenzó a observar las situaciones con menos ingenuidad. Donde antes había entrega automática, ahora había pausa. Donde antes surgía el «déjalo conmigo», aparecía el silencio. No por rencor, sino por lucidez. El dolor, cuando se atraviesa sin anestesia, enseña rápido. El cuerpo también cambió. La postura se volvió menos encorvada. La mirada, más directa. No era fuerza exhibida, era una firmeza recién descubierta. Como metal que pasa por el fuego y sale distinto, ya no igual de maleable. Empezó a reconocer límites que nunca había nombrado. Percibió que ser necesaria todo el tiempo tenía un costo demasiado alto. Que resolverlo todo no era virtud, era condicionamiento. Y los condicionamientos pueden y deben ser cuestionados. Las pequeñas negativas comenzaron a aparecer. No grandes confrontaciones, sino límites discretos. Un retraso que no fue compensado. Un pedido que no fue atendido de inmediato. Cosas simples, pero que, para quien siempre cedió, representaban un cambio profundo. Esa transformación no vino acompañada de aplausos. Algunas personas se extrañaron. Otras se incomodaron. Cuando alguien cambia el papel que siempre ejerció, todo el sistema lo siente. No a todos les gusta cuando el pilar empieza a moverse. Sintió culpa en algunos momentos. Los viejos hábitos no desaparecen sin resistencia. Pero la culpa ya no mandaba tanto como antes. El dolor había reorganizado las prioridades. Mantenerse entera empezaba a parecer más importante que agradar. Había una nueva claridad sobre su propio valor. No un valor social, medido por cuanto hacía por los demás, sino un valor interno, silencioso. Algo que no necesitaba ser probado todo el tiempo. También percibió que aquella experiencia le había dado algo que nadie podría quitarle, discernimiento. La capacidad de ver sistemas injustos, dinámicas explotadoras, silencios convenientes. Eso cambia la forma de caminar por el mundo. La transformación no la volvió fría. La volvió selectiva. El cuidado seguía existiendo, pero ya no era automático. Ahora pasaba por elección. Y elegir es un acto de poder, incluso cuando se hace en silencio. Ese cambio interno no resolvió todo. Al contrario, empezó a generar fricciones. Porque cuando alguien deja de aceptar todo, las verdades comienzan a incomodar. Y algunas de esas verdades aún estaban ocultas, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Ella todavía no lo sabía, pero la realidad empezaba a reorganizarse alrededor de esa nueva postura. Y cuando la postura cambia, los secretos mal sostenidos comienzan a filtrarse. La siguiente etapa no vendría de ella, sino del propio sistema intentando ajustarse. La verdad no apareció de golpe. Empezó a escurrirse por las grietas, como suele ocurrir cuando algo fue mal sostenido durante demasiado tiempo. Un comentario atravesado aquí, una información que no encajaba ya, una contradicción demasiado pequeña para pasar desapercibida. Nada explosivo, pero suficiente para despertar sospechas. Ella lo percibió antes que los demás. Las personas que ya vivieron al límite desarrollan ese tipo de sensibilidad. Lo que para muchos parecía un detalle, para quien aprendió a leer lo no dicho sonaba como una señal clara. La historia oficial empezaba a mostrar fallas. Un error mal explicado salió a la luz. Luego, una decisión tomada sin consulta. Después, una omisión conveniente. Aún no era una gran revelación, pero el dibujo general empezaba a formarse. La deuda no había sido solo fruto del azar. Hubo malas decisiones, sí, pero también empujones invisibles.
La estructura detrás de todo comenzó a volverse más nítida. Un sistema que se aprovecha del silencio. Una dinámica en la que siempre termina cargando quien más aguanta. No había un único culpable fácil de señalar, y quizá por eso la injusticia había pasado tanto tiempo desapercibida. La comunidad volvió a murmurar, ahora en otra dirección. El mismo mecanismo que juzga rápido también se ajusta rápido cuando percibe que apuntó al blanco equivocado. El espejo torcido cambiaba el ángulo, intentando reorganizar su propia narrativa. Ella observaba con distancia. No había deseo de venganza ni necesidad de exposición pública. Lo que dolía no era la mentira en sí, sino percibir cuánto podría haber sido distinto si la verdad hubiera circulado antes. El agua encuentra grietas porque la presión interna siempre vence. No importa cuánto se intente contener. Los secretos mal resueltos buscan salida. Y cuando empiezan a salir, no eligen el momento más conveniente. Algunas personas comenzaron a evitar ciertos temas. Otras, a justificarse sin haber sido cuestionadas. Quien se explica demasiado suele estar intentando corregir algo demasiado tarde. La culpa tiene ese efecto colateral. Ella sintió una mezcla de confirmación y duelo. Confirmación por darse cuenta de que no estaba equivocada al sentir que algo no encajaba. Duelo por entender que su sacrificio había sido construido sobre bases aún más frágiles de lo que imaginaba. La verdad no trajo alivio inmediato. Trajo claridad. Y la claridad no siempre reconforta. A veces, solo retira la última capa de ilusión que todavía protegía del impacto total. Lo más significativo es que, en ese punto, la verdad ya no la necesitaba para existir. Ella había hecho su parte. El resto estaba fuera de su control. Y eso, curiosamente, trajo un nuevo tipo de silencio, menos pesado, más firme. Algo estaba cambiando en el aire. Aún no de forma visible, pero sí perceptible. La historia que venía siendo contada empezaba a reescribirse sola. Y cuando eso ocurre, la última comprensión suele ser la más dolorosa y la más liberadora. No fue el sacrificio en sí lo que más dolió cuando todo empezó a acomodarse. El cuerpo resistió, la rutina se reorganizó, la vida encontró una nueva forma. Lo que realmente pesó fue la constatación silenciosa de haber estado a punto de perderse en el proceso. De haber caminado tan lejos por los demás que, por un instante, apenas reconocía quién era antes de todo aquello. Ella percibió que el mayor costo no estaba en las pérdidas visibles, sino en las internas. En los límites ignorados. En los deseos postergados indefinidamente. En la identidad moldeada en función de sostener estructuras que nunca preguntaron si ella podía o quería seguir. Hubo un momento de pausa. No externa, sino interna. Una revisión inevitable. ¿Quién era ella antes de asumir tantos pesos? ¿Cuándo fue que amar empezó a parecer obligación? ¿Cuándo el cuidado se convirtió en moneda de cambio silenciosa? Esa percepción no vino acompañada de culpa. Llegó con una lucidez madura. Entender que casi olvidar quién se es no significa que ya sea tarde. Significa que todavía hay tiempo para rescatar lo que quedó atrás. Ella entendió que el mundo sí elige a quien puede dejar caer sin hacer ruido. Y que, muchas veces, esas personas son justamente las que nunca se quejan. Las que confunden amor con deber. Las que fueron enseñadas a sufrir en silencio como si eso fuera una virtud. Ese entendimiento cambió la forma de mirar todo. A la familia, a la comunidad, a sí misma. No como acusación, sino como ajuste de enfoque. Ver con claridad no exige destruir vínculos, pero sí exige reposicionarse. También se dio cuenta de que su sacrificio había sido facilitado por el propio patrón que construyó a lo largo de la vida. No por culpa, sino por hábito. Y los hábitos pueden romperse cuando se los reconoce. Había algo liberador en esa conclusión íntima. No porque borrara el dolor, sino porque devolvía autonomía. La posibilidad de elegir distinto a partir de ese momento. De no aceptar automáticamente roles que cuestan demasiado. Lo más importante fue comprender que casi perderse a sí misma fue una alerta, no un final. Un aviso duro, pero necesario. Algunas personas necesitan atravesar el límite para darse cuenta de dónde estaba todo el tiempo. Ella no salió de esta historia intacta.
Pero salió consciente. Y la conciencia cambia destinos. Todavía había heridas, sí. Pero también había un nuevo criterio interno, no desaparecer para que todo siga funcionando. Esa percepción final no cierra la historia. Al contrario, abre otra. Una en la que las decisiones futuras ya no serán tomadas solo por agotamiento u obligación. Y es justamente ahí donde el sentido de todo empieza a desplazarse hacia algo mayor. Porque después de casi olvidar quién se es, la siguiente pregunta deja de ser cuánto más se puede aguantar y pasa a ser otra, mucho más incómoda y necesaria. Después de atravesar esta historia, resulta difícil fingir que nada de esto es demasiado lejano. Porque, en algún nivel, casi todo el mundo ya estuvo en el lugar de quien cargó más de lo que debía. Ya confundió amor con obligación. Ya aceptó un peso solo para que todo siguiera funcionando. La pregunta que queda no es sobre ella. Es sobre ti. ¿Cuántas veces el silencio fue elegido para evitar el conflicto? ¿Cuántas decisiones se tomaron por agotamiento, no por voluntad? ¿Cuántas partes de quién eres quedaron guardadas en un rincón para que otros se sintieran en paz? Aplicar este aprendizaje empieza con algo simple, pero incómodo: observar patrones. ¿Quién siempre resuelve? ¿Quién siempre cede? ¿Quién siempre paga el precio invisible? Tal vez sea momento de revisar límites, de cuestionar acuerdos antiguos, de notar dónde el sacrificio dejó de ser elección y se volvió regla. No se trata de abandonar responsabilidades, sino de redistribuirlas. De entender que sufrir en silencio no es virtud, es alerta. Y las alertas existen para evitar que historias como esta se repitan. Ahora, la provocación es directa: si nada cambia, dentro de un año, ¿en quién te habrás convertido para mantener todo en orden? ¿Y qué se puede hacer hoy, aunque sea pequeño, para no desaparecer en el proceso? Piénsalo, escríbelo, háblalo. Los cambios reales comienzan cuando alguien decide no repetir el mismo papel automáticamente. Y si esta historia te incomodó, la próxima irá aún más profundo. Porque en el otro vídeo del canal, la aldea decidió que ella no merecía vivir por no poder tener hijos. Hasta que llegó un desconocido. El castigo no viene de una deuda ni de un contrato frío. Viene de una comunidad entera que decidió quién tenía valor y quién era descartable. Una historia sobre la tradición usada como arma y sobre cómo, a veces, basta alguien de afuera para exponer lo que todos fingían no ver. Si este tipo de narrativa tiene sentido para ti, quédate por aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañándonos. Algunas historias no piden atención, la exigen. Y las próximas pueden tocar exactamente donde aún duele.